Ponlo aquí. Dios les bendiga, hermanos. Ya estamos otra vez listos para retomar los estudios. El día de hoy es 24 de junio, según yo. Es la parte 14, más o menos para que la ubiquen. Y para ubicarla nosotros a la hora de la que las acomodamos. Puede que no, hermanos, sea exactamente esa parte, pero es más o menos para tener una idea de en cuál vamos. Bueno, rápidamente, hermanos, para aprovechar el tiempo y para que ubiquen que sí es esta la que sigue, en la predicación anterior nos quedamos en el pasaje de Romanos 8:18, donde dice Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Ahí nos quedamos y llegamos a esa parte porque estamos desmenuzando Hebreos 12:2, donde dice: puestos los ojos en Jesús, ya vimos eso, el autor y consumador de nuestra fe, ya vimos también eso. Y estamos en esta parte que dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, déjenme checar aquí tantito, hermanos, la hora. Ok. Entonces vimos, hermanos, la vez pasada en un versículo de Pedro, que los profetas anunciaron, y estaba escrito en el Antiguo Testamento, no solo lo que iba a sufrir el Mesías, lo que iba a padecer el Mesías, sino las glorias que iban a venir después. Es decir, lo que iba a venir como consecuencia de lo que él hizo primero y de lo que él sufrió primero. Como estamos estudiando la vida cristiana como una carrera, y el máximo ejemplo es Jesús, y la serie se llama Mirando a Cristo, entonces no se trata solo de mirar, por decir yo veo a Cristo porque voy a la iglesia, o yo veo a Cristo porque creo en Él, sino mirar lo que Él pasó. Y esto nos lo da a entender este verso 2 de Hebreos. Jesús pudo aguantar lo que aguantó porque tenía puesto los ojos él en lo que venía después. Y eso es algo que a nosotros nos debe hacer fuertes, lo que viene después. Lo que viene después no quiere decir necesariamente que hoy tengamos un día malo y mañana va a ser un día mejor, sino que pase lo que pase en esta vida, todo el cúmulo de cosas que nos puedan venir en esta vida no se comparan con lo que vamos a recibir después. Eso es lo que quiere decir el verso 18 de Romanos 8, donde dice: pues tengo por cierto, es decir, estoy seguro, estoy convencido que las aflicciones del tiempo presente, todo lo que te venga en esta vida, que Dios lo usa para formarte, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. No se compara lo que vamos a recibir con lo que estamos sufriendo. Y esa fue la técnica que usó Jesús, que ya vimos en el estudio pasado, que tenía una humanidad igual que nosotros, y que también sufrió, se angustió, y decía: tengo que pasar por una prueba muy difícil, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Y cuando oraba en Getsemaní estaba angustiado y decía: Padre, si puedes, haz que pase de mí esta copa. Era humano, hermanos, como nosotros. Era al mismo tiempo Dios y al mismo tiempo hombre, pero en su humanidad él sufrió, y él supo lo que era que te vinieran cosas adversas, permitidas por la voluntad de Dios, y tener que soportarlas y seguir adelante y soportar hasta el final. Entonces, vamos a profundizar un poquito más en esto para que nos ayude en nuestra carrera. La idea de ver cómo Jesús corrió la carrera, la fidelidad que tuvo, cómo puso los ojos en lo que venía, en lugar de ver en lo que estaba sufriendo o en lo que iba a sufrir, y que eso le ayudó a seguir adelante. Eso nos va a ayudar, hermanos, a nosotros también
para nuestra carrera, que ese es el propósito, animarse y no desanimarse por las cosas adversas que te vienen. La carta a los hebreos, les dije, hermanos, estaban desanimando, estaban volviendo atrás porque no entendían cómo Dios permitía que les vinieran cosas adversas. Y aquí el autor los está motivando y les está diciendo, mire todo lo que le pasó a estos, a Abraham, a Isaac, a Jacob, y ponen los ejemplos del capítulo 11, y luego dice, y el ejemplo máximo de Jesús, él pudo aguantar hasta el final porque puso los ojos adelante de la cruz, no en el sufrimiento, sino en lo que venía después. Vamos a profundizar un poquito más de esto. En Isaías, hermanos, capítulo 53, desde el versículo 3 en adelante, si lo quieren buscar, le pueden pausar en lo que lo hayan, si lo hayan rápido, bueno, pues lo siguen leyendo. Y si no tiene la Biblia a la mano, pues nomás poner atención, hermanos, para que pueda entender la palabra. Acuérdense que es muy importante que los estudios no se escuchen por cumplir. Que yo no lo haga y diga voy a hacer uno y nada más por cumplir, para que digan que ya lo hice, y que ustedes no digan yo lo voy a oír para que digas que ya lo oí, porque así no tiene ningún sentido, hermanos. El propósito es su edificación, su ánimo, que sigan adelante, su consolación por las pruebas que están pasando, que estamos pasando o que vamos a pasar. Y el propósito al oírlas es prepararse, hermanos, prepararse. Cuando José supo que iban a venir tiempos difíciles, se puso a prepararse. Separaron grano, separaron en tiempos buenos para prepararse para los malos, económicamente hablando, pero también espiritualmente hablando, hermanos. Y ahorita estamos en tiempos buenos, hay tiempos de abundancia, hay tiempo de paz, hay tiempo de tranquilidad, hay tiempo de muchas cosas buenas que dentro de la pandemia todos estamos viviendo. Pero es bueno que también aprendamos esa lección hablando espiritualmente y preparemos palabra para cuando vengan los tiempos difíciles. Tenga una bodeguita administrada de palabra para que tenga para resistir, dice Pablo, en el día malo. Bueno, Isaías 53, versículo 3. Vamos a leer, hermanos. No les mandé hoy muchos saludos ni me extendí mucho al inicio para aprovechar la hora. Ya saben que en el grupo, como quiera, ahí estamos en contacto, hermano. Isaías 53, 3. Dice, fíjese cómo empieza a hablar de Jesús, porque todo este pasaje Isaías habló de Jesús, de lo que iba a pasar Jesús. Acuérdense que Pedro dijo que los profetas hablaron de dos cosas. ¿Se acuerdan del pasaje en el estudio pasado? De los sufrimientos de Cristo y de las glorias venideras, de lo que iba a venir después. Es decir, lo que iba a sufrir Jesús y lo que iba a venir como consecuencia de esa vida de sufrimiento de Jesús. Y aquí Isaías 53 es un claro ejemplo de esto. Y nos empieza a hablar primero de los sufrimientos de Cristo. Esto se escribió 750 años antes de que naciera Jesús. Y dice, despreciado. Esa es la primera palabra con la que este verso empieza a hablar acerca de Jesús. Y es bueno detenerse, hermanos, meditar en la palabra, rumiar en la palabra, masticarla. No leer corrido, desechado y afligido, ay, qué buen verso, no. Pensar, hermanos, cómo el Espíritu Santo le dijo a Isaías, te voy a hablar acerca del Mesías. Escribe. Lo primero que quiero que digas es despreciado. ¿Cómo fue la vida de Jesús, hermanos? Él fue despreciado. Nadie lo quiso. Nadie lo quería. Nadie creía en él. Dice un verso, hermanos, ahorita aquí no lo tengo a la mano, que su familia, hermanos, pensaba que él estaba loco. ¿Sí sabían eso? Su familia, muy probablemente hasta María y los hermanos, creían, dice Marcos,
que estaba él fuera de sí. Está loco. Eso es lo primero que pueden pensar de nosotros. Una ocasión yo estaba publicando unos versículos de los Salmos y un tío le dijo a mi esposa: oye, dile a Edgar que ya no publique esas cosas, parece que está loco. Y no, yo no comentaba nada ni ponía opiniones personales, nomás copiaba un verso que me gustaba de un salmo completo y lo pegaba en el Facebook para compartirlo. Y ya por eso estaba loco. Bueno, de Jesús, sus hermanos no creían en él, su familia no creía en él. Dice la Biblia que a los suyos vino, a su pueblo, a los que se les había anunciado que iba a venir, y los suyos no lo recibieron. Nadie lo quería. Despreciado. Y muchas veces, hermanos, como ya hemos comentado, Dios permite y le revela el evangelio a aquellos en el mundo que han sido despreciados. Hay una historia, no recuerdo bien ahorita el nombre, hermanos, se las debo, pero es un evangelista muy conocido en Estados Unidos, que su madre lo tiró a la basura, en un bote de basura, literal. Lo recogió una prostituta, creo que lo tuvo 2-3 meses, y después fue y lo tiró a la basura otra vez. Y después lo recogieron otra vez, y no crean que lo tiraron otra vez, ya no, pero lo metieron a un internado, y pasó muchas cosas. Pero él sabía que en sus orígenes su mamá no lo quiso, lo tiró a la basura, lo adoptó una persona y después lo tiró a la basura otra vez, siendo un bebé. Y ahora, hermanos, él cuenta su testimonio y es un gran evangelista. Les debo el nombre, pueden googlearlo igual y les va a salir, pero si puedo se los voy a pasar. Una persona así de despreciada por su propia madre y después por una madre adoptiva, Dios lo eligió. Y Dios consuela a aquellos que fueron despreciados, y a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, a eso lo escoge. Vimos ya en la primera carta a los Corintios capítulo 1. Bueno, despreciado dice, y viene otra palabra, desechado entre los hombres. Fíjese bien, porque estamos aprendiendo a correr la carrera cristiana, a vivir la vida cristiana del maestro. Y el maestro, el campeón, el máximo ejemplo que tenemos, vivió una vida que ya la vivió, lo podemos decir en pasado, pero Isaías se estaba refiriendo a él en futuro, hacia adelante. Y dice, su vida del Mesías va a ser una persona despreciada, una persona despreciada, un hombre despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado y desechado. Aquí no te quiero. Yo me acuerdo cuando fuimos a predicarle a nuestros suegros por primera vez, cuando fuimos a decirle que nos habíamos convertido en cristianos. Mi cuñada tomó la palabra, en todo caso debieron ser ellos, pero la tomó ella, y dijo, nada más le queremos decir una cosa a ustedes. Aquí no vengan a predicar. Si van a venir aquí, no queremos aquí nada de que predican, de que Dios, de que la Biblia, nada. Si van a venir sin predicar, y si quieren predicar, mejor no vengan. Despreciado y desechado. Y dices, ¿por qué? Y dice Jesús, porque así me hicieron a mí. Y así les van a hacer ustedes. Hay un problema, hermanos. Hay un problema bien grande de teología, de interpretación de las Escrituras. Hay un problema de los apóstoles de Satanás que han torcido las Escrituras, que enseñan esto. Cristo ya sufrió por ti y tú ya no debes sufrir. Eso es falso, lo hemos visto a lo largo de un montón de ejemplos y lo vamos a ver ahorita también, pero vamos a seguir profundizando en esto. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Y luego, ¿qué más dice, hermanos? Varón
¿De qué? De dolores. Varón de dolores. Acuérdense de lo que dijo Pedro y ténganlo en mente. Los profetas hablaron de sus sufrimientos y de la gloria que vendría tras sí. Aquí estamos leyendo sus sufrimientos. Más abajo ahorita vamos a leer las glorias que iban a venir tras sí y que vinieron, porque para nosotros ya es pasado, para Isaías era futuro. ¿Y esto de qué nos sirve, hermanos? De que nosotros debemos entender que de la misma manera todo lo que padezcamos en esta vida por causa de Cristo, eso hay que tenerlo muy en claro y me gustaría profundizar también en eso, pero ahorita no se va a poder. Pero hay gente que es menospreciada y desechada por chismosa, por problemática, por muchas cosas, y ellos lo disfrazan como que es por causa de Cristo. No, hay que saber esa diferencia, que en realidad sea por causa de Cristo. Y escuchaba un ejemplo de una persona que trabajaba en una fábrica y que lo habían corrido porque todo el día estaba predicándole a sus compañeros. Y él estaba contento y daba testimonio en una iglesia cristiana diciendo que lo habían corrido por causa de Cristo. Pero hay otro lado de la moneda donde en esa empresa uno de los jefes era cristiano. Y el jefe cristiano dice, no lo corrimos por causa de Cristo, lo corrimos porque no trabajaba. Y no nada más no trabajaba, sino que importunaba y distraía todo el tiempo a todos los demás trabajadores. Entonces no te corrimos por cristiano, ni Dios está contento con eso. No hay que confundir eso, hermano, porque mucha gente se confunde con eso. Ay, me corrieron por Cristo, gloria a Dios, háganlo líder. No, te corrieron porque no trabajabas y te contrataron para que trabajaras, para eso te iban a pagar. Y porque no dejabas trabajar a los demás todo el día predicándoles de Jesús. Al mismo tiempo que esta persona decía que les hablaba de Jesús, nunca se vio a Jesús en él, porque Jesús hubiera trabajado y Jesús hubiera predicado con su vida y les hubiera enseñado a los demás acerca de él con su forma de ser, con su forma de hablar, con ayudarles cuando tuvieran una necesidad, con orar por ellos, con muchas cosas. Que la gente se confunde y piensan que es hablar y hablar y hablar, y como dice la escritura, dicen y no hacen. Ese es el error de los problemas de los escribas y los fariseos. Dices, pero no haces. Bueno, vamos a seguir. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Van 3 adjetivos calificativos hasta aquí. Despreciado, desechado y varón de dolores. Dice la cuarta, experimentado en quebranto. Está hablando de la vida de Jesús. Está hablando de los sufrimientos que iba a padecer el Mesías. Y dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Qué quiere decir esto? Experimentado, que tenía experiencia, que había sido quebrantado muchas veces, que estuvo bajo el peso por el cual desarrolló ese upomone que nosotros tenemos que desarrollar, o más bien que Dios tiene que desarrollar en nosotros. Y dice, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora yo quiero leer esto en otra traducción que ustedes la pueden buscar, se llama Traducción en Lenguaje Actual, viene abreviado como TLA. Es el mismo pasaje, Isaías 53, versículo 3. Fíjese lo que dice, más entendible todavía. Todos lo despreciaban y rechazaban. ¿Quiénes, hermanos? Todos. ¿Y sabe quiénes principalmente? Los más religiosos, llamados en las escrituras escribas y fariseos.
los que se sabían la ley de memoria, los que la transcribían, los que la enseñaban. Esos eran los primeros que despreciaron y rechazaron a Jesús. Un montón de veces podemos ver eso en las Escrituras, y Jesús les dedica un capítulo 23, que lo pueden leer, donde les dice hipócritas un montón de veces, señalando las cosas que ellos estaban haciendo mal. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. ¿Sí sabía eso de Jesús? A veces sabemos que lo golpearon, que así, pues decimos, no, pues es como si golpean a Superman o al Hombre Araña. Pues no, realmente no les duele. No. Este pasaje nos habla de los sufrimientos de Cristo que fueron reales, y dice, todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Ese es nuestro Dios y ese es nuestro Mesías. Dice, todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Voy a volver a leer la versión normal en el verso 5. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, es decir, para que nosotros tuviéramos paz, él fue castigado, y por su llaga nosotros fuimos curados. Algo muy importante, hermanos. Aquí está hablando de la curación espiritual y de la sanidad que recibimos por medio de Cristo, todos los que hemos creído, en cuanto al perdón de todos nuestros pecados. De ahí en fuera, hermanos, creemos en los milagros. Marcos cita este pasaje cuando Jesús está haciendo milagros, pero sabemos que en la soberanía de Dios, Dios no sana a todos. ¿Por qué? Porque muchas veces, ya lo hemos comentado, si Dios empezara a usar a alguien para sanar, pues rápidamente todos lo convertirían en un ídolo y vendrían de todas partes a verlo, como van a ver al niño de las palomitas. Bueno, dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Dice el versículo 6, todos nosotros, está hablando del pueblo de Israel, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, ¿quién es Jehová aquí? Está hablando del Mesías, y el Mesías es Dios, Jesús es Dios. Pero cuando dice mas Jehová, aquí se está refiriendo al Padre. Fíjese lo que dice aquí. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios puso sobre Jesús el pecado de todos nosotros, y Jesús estaba dispuesto a que fuera así. No es que el Padre lo obligó. El Padre y el Hijo están conectados en una misma voluntad, en una misma mente y un mismo parecer. Dice el versículo 7. Fíjese lo que dice otra vez acerca de Jesús. ¿Qué dice? Angustiado él. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Cómo vivió Jesús? ¿Cómo estaba? ¿Cómo leímos en versos pasados? Y cómo me angustio, decía, hasta que se cumpla el bautismo. Cómo sufrió Jesús, sudando grandes gotas, como grandes gotas de sangre que escurrían, postrado de rodillas en Getsemaní, recibiendo la presión de que iba a tener que beber la copa de la ira de Dios para que no tuviéramos que recibirla nosotros. Dice, angustiado él y afligido. Aflicción y angustia. Aflicción y angustia. Pero eso lo sufrió él. ¡Alto! Quiero hacer una aclaración. El hermano Edgar es un mentiroso y es un legalista, porque enseña que uno también va a sufrir, y no es cierto. Cristo ya sufrió por nosotros. Jesús dijo, hermanos,
Me parece que es en Juan 13 o Juan 16, no recuerdo bien exactamente la cita, no la tenía ahorita. Pero Jesús dijo, en el mundo tendrán, ¿qué cosa, hermanos? Todos se lo saben. Ni siquiera tengo que acabarlo. En el mundo tendrán, ¿a quién le está diciendo? A sus discípulos, a los que creen en Él. No le está diciendo al mundo. En el mundo, no al mundo. En el mundo, mis discípulos, mis seguidores, ustedes que han creído en mí, tendrán aflicción. Pero no teman, yo he vencido al mundo. Ese es el consuelo que nos tiene. Sufrió, pero venció. Ustedes van a sufrir, pero no teman, yo vencí al mundo. Y si yo voy a estar en ustedes, ustedes van a vencer. Y dice Juan que por medio de Él somos, ¿qué cosa, hermanos? Más que vencedores. Ese más que vencedores no se refiere, hermanos, a que todo nos va a salir bien y a que si jugamos un partido de fútbol vamos a ganar porque somos cristianos contra los que no son cristianos. Sino que ese más que vencedores significa que por más que te hagan, nadie te va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestad. Me dijeron, me persiguieron, el coronavirus, nadie te va a separar de Dios. Aguanta, upomone, sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué dice Dios? Y yo te daré la corona de la vida. ¿Se fija cómo todo está perfectamente conectado, hermanos? ¿Se fijan cómo todo es cierto y el Espíritu Santo nos da testimonio de la verdad? Y la verdad no es que Cristo ya sufrió y que no vamos a sufrir. Esa no es la verdad. Por eso mucha gente dice, no, que el hermano Edgar, que están siguiendo al hombre. No, están siguiendo al hombre, están siguiendo a la verdad. Y la verdad es Jesús. Y yo no soy la verdad. La verdad es Él y la verdad está en su palabra. Yo lo único que estoy haciendo, hermanos, y es por medio de Él y para la gloria de Él, porque Él me revela la palabra, me permite enseñárselas y se las revela a ustedes para que la entiendan. Yo lo único que hago es un instrumento. Un instrumento. Como si alguien le da a usted de comer en un plato. Él es la comida, Él la prepara, Él la da. Yo nomás soy el plato. Nadie que recibe comida en un plato le da gloria al plato. Le da gloria a aquel que se la dio. Y el que se la dio, hermanos, a usted el alimento, estoy hablando espiritualmente, es Dios. Él me da a mí y les da a ustedes por medio de mí. No les doy yo, les da Él por medio de mí. Por eso es bien importante escuchar los estudios, ponerles atención, porque no son palabras que yo quiera decir y que a mí se me ocurren para motivarlos, no son mis ideas, mi filosofía, sino la palabra de Dios que yo les enseño, hermanos, y les comparto para gloria de Dios, y que todos nos damos cuenta por medio de las Escrituras de que así es y es verdad. Como los de Berea checaban las Escrituras para ver si esto era cierto. Mucha de la gente que alega lo contrario es porque no tienen conocimiento de las Escrituras. Dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Sí ha visto las películas donde ponen a Jesús y que no habla? Y que lo llevan con Pilato y no habla. Y que lo entrevista el sumo sacerdote y que no habla. Por eso no habla en las películas, porque está representando que Jesús, dice la Biblia, que no alegó, no se defendió, no dijo, no, ustedes no saben que yo soy un hijo de Dios y con los hijos de Dios nadie se mete. No, tú eres esto y mentiroso y dijiste y blasfemas, y todo se quedó callado, angustiado, afligido, pero callado.
Porque podemos estar angustiados y afligidos y gritando y no, que a mí, que no saben con quién se metieron. ¿Con quién se metieron, hombre, si no somos nada? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. 3 veces hacen énfasis en eso. Enmudeció, no abrió su boca, y dice enmudeció 2 veces, no abrió su boca 2 veces. Así que es una buena evidencia, hermanos, de que el Espíritu de Dios mora en nosotros y de que está desarrollando Dios el carácter de Cristo en nosotros cuando cerramos la boca en ocasiones donde antes de Cristo no la hubiéramos cerrado. ¿Usted ha detectado eso? Que antes no la podía cerrar y ahora la cierra. Y claro que duele cuando uno la cierra porque uno quiere y la lengua está así como guajolote, queriéndose mover adentro. Y uno está pensando lo que va a decir, pero por dentro estás diciendo, tranquilo, tranquilo, mejor callado. Eso lo hace Dios. Y eso lo hizo Cristo. Dice el versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Qué significa esto, hermanos? Se dispuso con los impíos su sepultura. Lo iban a sepultar como un maleante, como un criminal. Lo crucificaron entre 2 ladrones. Se dispuso que muriera entre 2 ladrones y que fuera sepultado con ellos. No sé de qué manera lo sepultaban, así como ahora hay fosas comunes. ¿De qué manera? Pero dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Por qué dice esto? Porque José de Arimatea, usted se acuerda, fue y pidió el cuerpo de Jesús. Y José de Arimatea era rico, y José de Arimatea sepultó a Cristo en un sepulcro nuevo, que era para ricos. Por eso dice, mas con los ricos fue en su muerte. Ahora fíjese lo que viene después de este verso. Fíjese lo que dice después de este verso. Y esto habla de la soberanía de Dios, de los planes de Dios, de los propósitos de Dios, de cómo Él hace las cosas. Dice, aunque nunca hizo maldad. Está hablando ya como si ya lo hubiera visto, ¿sí se fija? No dice aunque nunca hará maldad. No dice aunque nunca hizo. Porque para Dios ya estaba. Y Dios le estaba revelando a Isaías lo que para él ya estaba y que quería que supiera el pueblo acerca del Mesías para cuando lo vieran, pero aún así con tantas pistas no lo conocieron. Dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, está hablando de Jesús, no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Fíjese lo que dice el verso 10. Con todo eso, ¿qué quiere decir con todo eso? Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Un hijo perfecto. Un hijo perfecto. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Un hijo perfecto, hermanos. Nunca hizo nada digno de un azote, nunca hizo nada digno de un castigo. Su vida fue perfecta, nunca engañó, nunca tuvo una chispa de maldad en él, que fuera malintencionado, mentiroso, tranza, nada absolutamente. Y con todo eso, es decir, aún así, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso
quebrantarlo. ¿Sabe qué significa aquí quebrantarlo? Dejar caer toda su ira sobre él. Toda la ira del Padre justo sobre el Hijo perfecto, para por medio de él poder perdonar y justificar a hombres injustos e imperfectos como nosotros. Ese era el plan que se tenía desde el principio, desde antes de fundar el mundo, que se le reveló a los profetas. Aquí está hablando de él, Isaías, y que se llevó a cabo hace 2000 años, y por medio del cual nosotros estamos como cristianos ahorita aquí, en este momento, por medio de este plan. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, a que padeciera lo que iba a padecer, a que sufriera esos golpes, esos azotes, esos clavos. Dios quiso que todo eso le viniera a Cristo. Esto es algo que la mayoría de la iglesia no entiende, hermanos. Porque es difícil de entender. Porque según la lógica cristiana, si usted tiene un hijo perfecto, si usted tiene un hijo justo, si usted tiene el mejor de los hijos sobre la tierra, si pudiera existir alguno, que sabemos que no lo hay, los que tenemos hijos. Pero si usted tuviera el mejor hijo sobre la tierra, dejaría caer su ira para poder pasarle su justicia y perdón a uno de los peores hijos del mundo. No tiene lógica ni tiene sentido, obviamente, para nosotros, porque nosotros, hermanos, no somos Dios. Y Dios dice en Isaías 55, mis pensamientos no son sus pensamientos, mis caminos no son sus caminos, y así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que sus pensamientos. ¿Qué quiere decir Dios? De una forma muy poética y educada, dice Dios, su intelecto, su capacidad no se pueden comparar, dice Dios, con la mía. Entonces obviamente no vamos a entender cómo lo hizo, por qué lo hizo, pero sabemos que lo hizo, y tanto estuvo de acuerdo el Padre en hacerlo como el Hijo estuvo de acuerdo en recibirlo, los dos por amor, para salvarnos a nosotros. No lo entendemos, pero lo hicieron por amor. Y fíjese lo que dice. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Hasta ahí se acaban los sufrimientos. Dice Pedro, recordemos otra vez, que los profetas hablaron de sus sufrimientos, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras sí. Aquí ya se acabaron los sufrimientos. Sufrió y en la cruz aguantó, fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Dijo, consumado es. Y después de eso viene lo que vamos a leer ahorita a continuación. Sujetándole a padecimiento. Fíjese lo que dice después. Cuando haya puesto su vida en expiación o en pago, en propiciación por el pecado. Fíjese, ¿para qué iba a morir el Mesías? Para el pecado, ya lo decía Isaías. Él no venía como un rey libertador que iba a vencer al imperio romano. Él venía como un siervo sufriente, angustiado, desechado, experimentado en quebranto, que iba a tener una vida perfecta y que aún así Dios lo iba a quebrantar sujetándolo a padecimiento, que iba a morir y se iba a disponer su muerte entre los impíos, mas con los ricos fue en su sepultura. Murió de una forma violenta, tremenda. Ahí nos estaba avisando ya todo, y era para expiar, para pagar por nuestros pecados. Dice, lo voy a retomar.
Estas son las glorias que vendrían tras eso. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Oye, pero si ya dice que se murió, sí, pero iba a resucitar. Iba a poner su vida en expiación y después iba a venir todo esto. Estaba hablando de su vida, sufrimiento, muerte y resurrección 750 años antes de que naciera. Y todavía hay gente diciendo que es un libro que escribieron los hombres y que son puras mentiras para manipular a la gente y sacarles el dinero. Dice el 11. Bueno, voy a leer esto otra vez. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Fíjese lo que dice el 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuándo va a ver el fruto de la aflicción de su alma? Cuando resucite. ¿Cuándo va a ver usted el fruto de la aflicción de su alma? Y se va a reír y se va a gozar de que valió la pena. Y se va a dar cuenta que las aflicciones que vivió no son nada comparadas con la gloria que nosotros ha de manifestarse cuando venga Cristo y seamos transformados, o cuando resucitemos. Hasta ese momento lo vamos a entender. Aquí hablando de Jesús dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. En otras palabras, Jesús iba a ver el resultado de lo que había hecho por medio de ser fiel hasta la muerte, obediente y aguantarlo todo, y quedará satisfecho. Es decir, cuando Jesús resucite y diga, aguanté, ya el Padre me glorificó, subí al trono, estoy sentado a su diestra, voy a volver y por medio de eso que aguanté le voy a dar la salvación a todos, dice que quedó satisfecho. Dios no está diciendo, uy, salvé a este, salvé a aquel, y mira, uy, no, mejor no hubiera ido, no, porque sufrí mucho y no valió la pena. No, dice que Jesús dijo, sí valió la pena. Y estamos seguros, dice Pablo, que cuando usted tenga ese cuerpo glorificado, haya aguantado y le haya venido lo que le haya venido por causa de Cristo, persecución, angustia, enfermedad, escasez, desnudez, frío y todas las cosas que quiera, va a valer la pena. Dice, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, entre eso estamos nosotros, y llevará las iniquidades de ellos, sus pecados. Él llevó nuestra culpa, Él recibió la ira que merecíamos. Por eso les decía en el estudio que tuvimos en Semana Santa acerca de la resurrección, ya no se atormente, y que no lo atormente el diablo por medio de alguien que le dice, tú no eres, tú no debes, tú no mereces, tú no. No estoy por mí ni porque merezca, estoy por Cristo, y Cristo sufrió el más amplio y agudo dolor que una persona puede sufrir bajo la ira de Dios para que yo pudiera ser justificado por Él. Por eso dice Juan, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Obvio que debemos de buscar la santidad y no estar pecando, mas si alguno hubiere pecado, porque conoce Dios nuestra naturaleza débil, y que dice Santiago que al que aún el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces dice Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso aquí dice el verso, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, sus maldades, sus pecados. Volvemos a Hebreos, hermanos, donde dice, el cual por el gozo puesto delante de él, que es lo que estábamos estudiando,
por el gozo puesto delante de él. Nosotros debemos vivir la vida cristiana y soportarlo todo por el gozo que tenemos puesto delante de todo este sufrimiento. Haz de cuenta que ponen una hoja, una raya, y en esa raya después le atraviesa otra, como que ahí llega a la meta. Y en esa raya, de ahí a la meta, puede ponerle lo que quiera, hermano. Y le va a venir de todo, a todos nos viene de todo. Pero debemos estar pensando después de la línea, con el cuerpo glorificado, cuando dice Dios, por medio de su palabra en Apocalipsis, que ya no va a haber, ¿qué cosas? Ni llanto, ni muerte, ni clamor, ni dolor, ni enfermedad, ni nada. En eso están puestos nuestros ojos. No ahorita aunque somos cristianos, sigue habiendo llanto, sigue habiendo muerte, sigue habiendo dolor y sigue habiendo clamor, pero después ya no va a haber. Entonces ese es el gozo que nos debe mover y es la motivación que debemos tener para soportar toda la vida cristiana, la cual Dios usará como una escuela para irnos moldeando al carácter de nuestro Señor Jesucristo, y cuyo moldeador principal es el sufrimiento. Dice, por ese gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, o soportó la cruz. Podemos entender, menospreciando el oprobio. Por ese gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, soportó la cruz, menospreciando el oprobio. Y aquí simboliza para nosotros, hermanos, que poniendo los ojos en lo que va a venir, por ese gozo puesto delante de nosotros, debemos sufrir y soportar lo que sea que Dios permita, directa o indirectamente, que venga sobre nosotros. Dice otra versión, la Nueva Versión Internacional, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. La cruz era una vergüenza, hermanos. Morir en una cruz era la peor muerte posible para los judíos, porque estaba escrito, maldito todo aquel que sea colgado en un madero, y era la peor muerte para los romanos. Morir de la peor manera, como el peor de los criminales, maldito por Dios, así murió Jesús. Dice la traducción en lenguaje actual, Jesús soportó la vergüenza de morir cargado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Esa fue su motivación y esa debe ser nuestra motivación. Él sufrió la vergüenza, hermanos. Fíjese, déjele recuerdo un poquito. Jesús estaba, si no desnudo, casi desnudo. Casi desnudo, colgado en la cruz. Delante de todos. Desfigurado, completamente irreconocible. No tenía rostro, no tenía forma. Era una cosa hinchada de los golpes y la sangre, era una masa, todo su cuerpo de sangre, con cortadas y heridas de las más feas, hermanos. Colgado en una cruz, de pies y manos atravesado, desangrándose, completamente desfigurado y semidesnudo delante de todos los que se burlaron de él. Esa era una vergüenza tremenda, hermanos. Y él la soportó poniendo los ojos en lo que vendría después. Y nosotros a veces, hermanos, nos da pena que nos vean con una Biblia. Nos da pena, hermanos, decir que somos cristianos. Nos da pena predicarle a alguien. Imagínense. Él, hermanos, estuvo ahí y lo soportó todo.
Sus discípulos todos lo negaron, principalmente se remarca a Pedro, que lo negó 3 veces, pero todos salieron corriendo. Judas lo traicionó, sus hermanos creían que estaba loco, los escribas y los fariseos lo querían apedrear, el pueblo le sacaba vuelta porque decía, no, este predica puras cosas que no son, están endemoniados, gritaron, crucifícale, nadie lo quiso, nadie creyó en él. Los poquitos 12 que traía salieron corriendo y de los 12 uno lo traicionó. Y todo lo aguantó. No se puso a llorar y no dijo, no, así ya no, Judas me traicionó, era mi amigo. No, hombre, Pedro, ya ni la muelas. Yo mejor me voy al mundo porque mis amigos me traicionaron, mi familia ya no me quiso. Los escribas y los fariseos me echaron de la sinagoga. ¿Sí saben que Jesús creció? Y en Lucas, creo que es 4, nos narra que él leyó en una sinagoga estas profecías de Isaías y dijo, hoy esto se ha cumplido delante de nosotros, y lo corrieron de la sinagoga donde él iba. Dijeron, lárgate de aquí. Entonces lo que a nosotros nos pasa, que me corrieron, siempre y cuando sea por causa de la verdad y de la justicia. Vuelvo a retomar. Si eres una persona chismosa, problemática, que causa divisiones y que inventa cosas de la gente y te corren de una iglesia, pues bien merecido te lo tenías. No, aquí estamos hablando de cuando tú no hiciste nada, ni te metiste con nadie, ni te rebelaste con nadie, ni nada. Eso debe tener en claro. Por eso ponía el ejemplo al principio del que lo corrieron del trabajo y estaba muy orgulloso porque lo corrieron por estar predicando. No, lo corrieron por flojo. Bueno, vamos a leer, hermanos, otra porción para profundizar un poquito más en esto. Pero yo pienso que ya se nos fue el tiempo, hermanos. Estoy checando la hora y ya no vamos a poder avanzar mucho. Para saber que nos quedamos aquí, hermanos, van a saber que nos quedamos aquí porque es el Salmo 22. Esto lo voy a dejar como una referencia para que sepan, hermanos, a la hora de que vaya a iniciar el otro estudio, que voy a tratar de grabarlo luego y subirlo luego, y si no lo subo, por lo menos ya tenerlo listo. El Salmo 22, aquí vamos a seguir estudiando acerca del máximo ejemplo que tenemos. Tenemos que conocerlo, hermanos, y entenderlo. Y yo estoy seguro que a la medida que lo vamos conociendo, nos vamos sintiendo más identificado con él. Y decimos, entonces a nadie lo quería. No. Pues a mí tampoco, pero yo me había agüitado. ¿Y su familia creía que estaba loco? Sí. Pues mi familia también. ¿Y lo corrieron de la sinagoga? Sí. Pues a mí también, ¿verdad? ¿Y qué más? Y él estaba angustiado y todo el tiempo estuvo bajo una presión constante de prueba, un dolor que Dios usó para irlo moldeando y para probar su fidelidad, su obediencia en medio de la adversidad. Sí. Entonces Jesús sufrió. Sí. Y aguantó, ¿verdad? Sí. Y cuando Pedro lo negó y sus amigos lo traicionaron, y cuando su pueblo no lo quiso, su familia, él no se agüitó, ¿verdad? Y seguía adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en lo que venía. Y si tú quieres ganar la carrera cristiana, entonces también debemos pensar lo mismo, tener ese mismo sentir. Y ¿cuánto falta? Van 54. Pues ya me pararon aquí el reloj. Debemos de sentir eso mismo, hermanos, para poder también nosotros vencer en esta carrera que tenemos cristiana. Entonces, le vamos a dejar hasta aquí. Y el próximo, les digo, para que lo ubiquen, vamos a comenzar en el Salmo 22. El propósito es conocer más a Cristo, conocer más ese ejemplo que logró llegar a la carrera, para imitarlo, hermanos, y soportar, y pues produce en nosotros ánimo.
ánimo, saber que Él sufrió y que aguantó, que todos los de la fe de Hebreos 11 sufrieron y no recibieron la promesa aquí, pero la van a recibir junto con nosotros para esforzarnos en esta carrera que estamos todos llevando en la vida cristiana para llegar hasta la meta. Y primero Dios, que así sea, hermanos. Un saludote para todos y nos vemos en el próximo estudio.